soldados como escudos humanos. 23 de agosto. Saddam habla con algunos cautivos ante las cámaras de televisión en un intento por ganarse a los posibles espectadores. Entre los atemorizados rehenes estaba un niño británico de 5 años llamado Stuart Lockwood. Does Stuart get his milk? Yes. Stuart, الحليب مؤمن لك. Are you getting your milk, Stuart? Yo creo que al ver el nerviosismo e incluso el terror en el rostro de los rehenes, incluido el de aquel niño, la gente se indignó más que nunca. 29 de noviembre de 1990, Nueva York. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 678. Las tropas iraquíes debían abandonar Kuwait el 15 de enero, o la coalición se reservaría el derecho a recurrir a la fuerza militar. Se les concedió un margen de tiempo considerable, pero debían abandonar Kuwait incondicionalmente. 12 de enero de 1991. A menos de una semana de la fecha de expiración del ultimátum de la ONU, el Senado estadounidense aprobó el uso de la fuerza militar por 52 votos contra 47. Mientras tanto, Saddam fortificó la frontera entre Kuwait e Irak con la Guardia Republicana. En Kuwait, a lo largo de la frontera saudí, Saddam desplegó un ejército de soldados de reemplazo, principalmente chiíes y kurdos. ¿Influyeron esas fuerzas en el resultado de la guerra? Sí. Los soldados de reemplazo se rindieron en masa, forzando a Saddam a retirarse de Kuwait poco después de iniciar la campaña terrestre. Fue evidente desde el principio, cuando los iraquíes empezaron a rendirse, primero a millares y después a decenas de millares, que estaban poco motivados. ¿Por qué se rindieron tantos soldados de Saddam? Saddam dejó a miles de soldados sin mando ni provisiones. Muchos de aquellos soldados no eran leales al régimen. A lo largo de una década, el gobierno, dirigido por suníes, había perseguido a chiíes y a kurdos. Muchos oficiales de Saddam pertenecían a la misma tribu. Muchos soldados iraquíes estaban cansados de que los abandonaran a su propia suerte en el desierto para defender a un líder que los fusilaría por cualquier motivo. Para aquellos soldados, la rendición ante las fuerzas aliadas les daba una oportunidad de sobrevivir. El mensaje era bastante coherente. ¿Por qué sacrificar vuestras vidas por una causa en la que no creéis? Si os rendís, se os tratará bien. Después de la rendición de tantos soldados iraquíes, las tropas aliadas atacaron a la Guardia Republicana. ¿Por qué era tan importante destruir a la Guardia Republicana? Se trataba de las fuerzas más leales y mejor equipadas de Saddam. Por decirlo así, existía una jerarquía entre las fuerzas militares. La Guardia Republicana estaba en la cima. Eran los defensores de Saddam, más que de Irak. La estrategia norteamericana consistía en desarticular a la Guardia Republicana, privando a Saddam de su fuente de poder. A pesar de su lealtad, los fieles a Saddam tuvieron que enfrentarse a cientos de miles de soldados aliados. Ante tan abrumadora fuerza, ¿cómo esperaba ganar la guerra Saddam? Desuniendo a la coalición y enfrentándola a la opinión pública. Saddam creía que el pueblo norteamericano no toleraría una guerra larga y sangrienta. Saddam creía conocer la psicología del pueblo estadounidense. Afirmaba que los norteamericanos se retiraron de Vietnam debido a su gran número de bajas y que volverían a retirarse si lograba causar otras tantas. Saddam no logró la victoria, pero Estados Unidos tampoco alcanzó todos sus objetivos. Creo que fue uno de los peores finales imaginables para tan espectacular victoria. ¿Y qué final fue ese? ...27 de febrero de 1991... ciudad de Kuwait. Cuarto día de ofensiva terrestre contra las fuerzas iraquíes. La liberación de Kuwait está muy cerca. Las fuerzas aliadas, los marines en particular, han irrumpido en Kuwait a una velocidad extraordinaria.
Los marines hicieron su trabajo. Actuaron rápidamente, pero en lugar de retener a las fuerzas iraquíes, su ataque provocó la desbandada. Empujó a los iraquíes y acabaron escapando. 27 de febrero, 8 de la tarde, Riad, Arabia Saudí. Después de una ofensiva que había durado 100 horas, el general Schwarzkopf declaró que las fuerzas aliadas habían cortado la retirada a la Guardia Republicana. Pero, ¿seguía constituyendo esta una amenaza? Sí. El plan del general Schwarzkopf no había concluido. A las fuerzas aliadas les faltaban aún 50 kilómetros para completar la ofensiva. Necesitaban más tiempo para cortarle la retirada y conseguir el objetivo principal, la destrucción de la Guardia Republicana. Washington, D.C. En la Casa Blanca el foco de la atención no era la retirada de la Guardia Republicana. La preocupación principal era el bombardeo sufrido por los iraquíes en la llamada Autopista de la Muerte. ¿Qué efecto tuvo la Autopista de la Muerte en la estrategia norteamericana? El bombardeo de la autopista aceleró la decisión de acabar con la guerra. La administración Bush temía las críticas de la prensa internacional. Nuestro éxito fue tal que temíamos, como me dijo un amigo árabe, estar golpeando a un cordero atado. ¿Qué ocurriría si en efecto los norteamericanos disparaban por la espalda a los iraquíes mientras huían? ¿No sería un acto cruel? La liberación de Kuwait fue un éxito para el ejército estadounidense. Pero se estimó que más de 100.000 iraquíes habían muerto, incluyendo 200 civiles durante el bombardeo de un refugio cercano a Bagdad. El secretario de Estado James Baker recuerda una reunión en el despacho Oval con el presidente Bush y varios consejeros, justo el día después de la incursión en la autopista. Habíamos matado iraquíes mientras huían de Kuwait por la llamada Autopista de la Muerte. Pero la resolución de la ONU había sido unánime y habíamos conseguido lo que se nos había pedido: expulsar a los iraquíes de Kuwait. Aquella tarde, a las 9 horas, el presidente Bush anunció su decisión de ordenar un alto el fuego. ¿No fue aquella una decisión precipitada? Los militares no se ponen de acuerdo a este respecto. Estábamos cansados de la guerra. Nunca nos planteamos si habíamos hecho lo suficiente, porque se nos había ordenado echarlos de Kuwait y lo hicimos. Pero el otro gran objetivo de la ofensiva no se había conseguido. El general retirado Barry McCaffrey confiesa su opinión sobre el final de aquella guerra. Entonces me debía a mis superiores. Admiro al presidente Bush, es uno de mis héroes. Pero dicho esto, creo que fue una decisión sin sentido. Debimos cerrar el cerco a la Guardia Republicana. Creo que fue uno de los peores finales imaginables para tan espectacular victoria. El alto el fuego interrumpió la misión de McCaffrey: destruir a la Guardia Republicana. Hasta hoy sigo sin entenderlo. Pero la cuestión es que nos detuvimos antes de llegar a Basora. Creo que a 40 o 50 kilómetros. Los iraquíes pudieron escapar de la bolsa y volver a su país. Después del alto el fuego, miles de iraquíes salieron de Kuwait y del sur de Irak en unidades blindadas. Muchos pertenecían a la Guardia Republicana. 3 de marzo. Mientras las tropas de Saddam huían, los chiíes del sur de Irak empezaron a rebelarse, apoderándose de docenas de ciudades. En las montañas del noreste, los kurdos también se sublevaron. El régimen de Saddam pendía de un hilo. Ambas facciones creían que los militares aliados les ayudarían a derrotar a las fuerzas de Saddam. El presidente Bush había invitado a los iraquíes a sublevarse y derrocar a Saddam. Pero los consejeros norteamericanos creían que el propio estamento militar iraquí propiciaría el golpe definitivo contra el régimen. El presidente Bush les había